Bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja en el nombre poderoso de Jesús. Pues en esta hora, pues pidiéndole siempre a mi Padre Celestial que sea Él ayudándonos a entender y a comprender la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo pues con todos nosotros, y especialmente con todos aquellos que van a atender a la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo ayudándoles y enseñándoles y redarguyendo ese corazón, y sea Él preparándolos para toda buena obra. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios, gente, la verdad es que es imposible callar la palabra de Dios, porque como decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pedro, decía el apóstol Juan, y todos, ¿verdad? Aquellos que conocieron al Señor, estos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos ocultarlo, porque la palabra de Dios no es para ocultarla, no es para meterla dentro del ropero, no es para meterla debajo de la almohada, no es para meterla debajo de la cama, sino es para instruirla, meterla aquí en la mente y en el corazón, para sacarla, para ayudar a las demás personas para que se acerquen al Señor, porque es triste, gente, muy triste y muy lamentable que hay personas que se cierran y dicen, bueno, mi modo de pensar es otro, yo creo de la manera que yo creo y de la manera pues que me enseñaron mis padres, eso es lo que yo creo, bendito y alabado sea el Señor. Pero realmente cuando nosotros observamos a las personas sin Cristo, sin Dios, son personas vacías, son personas que a todo les da miedo, son personas que viven llenas de vanidad, son personas que viven, bueno, como en las nubes, como que, piensan de que la vida en esta tierra va a ser eternamente y para siempre, y no quieren aceptar que un día van a morir y que un día van a darle cuenta a Dios por lo que Dios puso en sus manos, porque Dios, gente, ha puesto, ha puesto este mundo, ha puesto cada cosa que nosotros tenemos y llega a nuestras manos, Dios las ha puesto en nuestras manos para ser administradores de todo lo que Él nos ha dado, y especialmente de su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Y en estos tiempos, pues el evangelio, ¿verdad?, se ha predicado por todo el mundo. El evangelio ha cumplido, como dijo el Señor, pues le dijo a los discípulos, ¿verdad?, en Mateo 20, 28, dice, y también en Marcos. Gloria a Dios, aleluya, santo es nuestro Señor. Mateo dice, ¿verdad? Jesús le dijo, id por todo el mundo, dice, ¿verdad? Y anuncia, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice, ¿verdad? Y bueno, y el Señor le dijo, ¿verdad? Desde el 18, si comenzamos a leer, pero vamos a leer el 20, y el Señor les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, ¿verdad?, preparó a los discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos, para enseñar, para que la enseñanza continuara. ¿Ves? Y entonces les dijo, enseñen todo. ¿Ves? Porque hay personas que dicen, no, eso solamente fue para los discípulos, no es para todo el mundo, pero la palabra de Dios es para todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios. Y entonces dice, y si lo vemos en Marcos, ahí lo vamos a ver más detallado. Y entonces dice la palabra de Dios en Marcos 15,
Bueno, es en 15, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura humana, ¿verdad? Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuche lo que dice la palabra. El que creyere ¿en qué? El que creyere en la predicación del evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Entonces dice, este será salvo, pero el que no cree en la palabra de Dios, el que no cree a lo que Dios mandó, entonces dice, este será condenado. Porque las personas dicen, ¿verdad? Nosotros creemos en lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿ves? Pero muchas veces los padres fueron mal enseñados también. Entonces ellos no tenían la verdad, porque la verdad se llama Jesús, ¿verdad? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Dios, nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesús, por medio de Jesucristo. Él es, ¿verdad? El canal, Él es el medio para que nosotros podamos subir allá al cielo. No vamos a necesitar ni un avión, no vamos a necesitar ni estos que van a la luna, no vamos a necesitar, ¿verdad? Ni un ¿cómo se llaman esos? Bueno, pues no vamos a necesitar ni un vehículo ni un objeto para poder ir al cielo. Al único que vamos a necesitar es a Jesucristo, porque Él es nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Él es el que tiene la verdad, nadie más tiene la verdad, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y dice, bueno, el que creyere, bueno, dice, ¿verdad? Vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Por eso es que se te está anunciando las buenas nuevas de salvación, para que después no vayas a decir, nadie me lo dijo, nunca lo escuché, porque el evangelio de la salvación se está anunciando por todo el mundo, ¿ves? Y está anunciando por la radio, por la televisión, bueno, y de diferentes maneras se está anunciando la palabra de Dios. Así es que, gente, por eso, ¿verdad? No podemos dejar de decir, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el cambio que Dios nos ha hecho a nosotros mismos, ¿ya? Así es de que por eso es, gente, que te traemos la palabra de Dios. No es para mal, sino que es para bien. Es para que tu vida cambie. Es para que los tuyos cambien, ¿ves? Entonces, como les decía, ¿verdad? Anteriormente en los mensajes, nosotros como madres, nosotros como mujeres, nosotros como personas llamadas, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nosotros realmente tenemos se nos ha dado algo muy importante, gente. Y tenemos que anunciar la palabra y tenemos que predicar la palabra a nuestra familia primeramente, como Jesús le dijo a la mujer cananea, cuando la mujer cananea llegó y le pidió pues que tuviera misericordia de ella, porque su hija estaba endemoniada. Y entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, de que el pan, o sea, en otras palabras, pues que la palabra de Dios primero era para los hijos, ya era primeramente para el pueblo de Israel. Bendito y alabado sea el Señor. Pero Dios es misericordioso y Dios escucha a todos aquellos que claman. No importa, ¿verdad? Si tú, bueno, venga de donde venga y sea de donde sea, pero si tú clamas, Dios
ahí está demostrando de que Dios, ¿verdad?, iba a alimentar al pueblo, a todo el mundo con su palabra, con esa palabra bendita y poderosa. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y entonces nosotros, ¿verdad?, como personas, como madres, somos personas mujeres, somos madres, somos personas que, somos reproductoras, ¿verdad? Bueno, de la vida que se nos ha puesto en nuestro vientre. Y entonces ese ser nosotros lo tenemos que cuidar. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es de que lo tenemos que cuidar. ¿Cómo? Bueno, tenemos que cuidarlo con la palabra de Dios. Tenemos que cuidarlo con la alimentación. Tenemos que instruirlo. Tenemos que instruir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña de que en Proverbio 22, en Proverbio 22 dice la palabra 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Entonces nosotros como personas, ¿verdad?, de que se nos ha dado ese gran privilegio, ¿verdad?, de poder, tener, ¿verdad?, un lugar donde alojar, un lugar donde alojar una vida, una nueva vida, ¿verdad? Entonces, pero esa vida nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, tenemos que ayudarle a crecer, tenemos que ayudarle para que aprenda a vivir en este mundo, ¿ves? Porque este mundo nos vamos a encontrar, este mundo es así como una selva, pero de cemento. En la selva encontramos toda clase de fiera, toda clase de animal venenoso, todo depredador, ¿ves? Entonces, este mundo es así, de esa manera. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque, gente, si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, entonces la verdad es que en la calle te lo van a instruir. Si tú no lo instruyes, si tú no lo enseñas, si tú no lo guardas, si tú no lo proteges, si tú no le enseñas a volar como las aves enseñan a sus hijos a volar, si tú no le enseñas de qué manera va a poder introducirse en este mundo, entonces va a ser enseñado en la calle, va a ser enseñado en la calle por otra persona que ni le dolió, ni sangró, ni absolutamente no sintió nada por esa criatura. Entonces, pero esta persona, ¿verdad?, va a ser instruida por otras personas, porque si tú no te interesas por ella o por él, entonces otros sí se van a interesar por ello, ¿ves? Y llevándolos a los caminos equivocados. Y después va a ser el ay, después va a ser el dolor, después va a ser la angustia, ¿ves? Después va a ser el lloro y el crujir de dientes, ¿ves? Porque como dice la palabra de Dios, gente, la palabra de Dios nos enseña en Hechos 16, es una promesa, ¿verdad? Pero el hecho es una promesa. La palabra de Dios es una promesa y la palabra es real. La palabra se cumple, pero la palabra se cumple cuando nosotros la creemos, cuando nosotros nos interesamos, porque nosotros, esta palabra se nos ha dado, y esta palabra se nos ha dado para que la anunciemos, para que la demos, para que se multiplique. No es para que solamente la guardemos en algún lugar ahí, ni en el corazón, sino que en algún rincón. No, ¿ves? Entonces la palabra de Dios dice, en Hechos 16, 31, dice la palabra de Dios: y ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. ¿Ves? Entonces Pablo, ¿verdad? Les dijo, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Y serás salvo tú, dice, y tu casa, tú y tu casa. Y le hablaron, dice la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, esto quiere decir, ¿verdad?, de que cuando nosotros creemos tenemos que hablar. No solamente vamos a creer y vamos a dejar al niño o a la niña al sol y al viento, que haga lo que ellos quieren. ¿Ves? Porque bueno, a la gente que no le importa ni le interesa la vida de tu hijo, entonces dicen, deja que haga ella lo que quiera, deja que se desarrolle, deja que ella vea qué es lo que quiere hacer. Pero la cosa no es así, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y estas palabras en Josué dice, y estas palabras que hoy te mando, las vas a anunciarla a tus hijos en el día, por la noche, cuando vayas por el camino con ellos, aconsejándoles. Miren, yo te quiero decir algo y te lo voy a decir. Cuando yo estaba, yo tenía pues a mi niña, ¿verdad? La mayor. Entonces nosotros íbamos por la calle, pues yo la llevaba a la iglesia y bueno, yo la aconsejaba lo más que podía. Y no te digo que fue en ese tiempo no te digo que fue una hija perfecta, porque nadie es perfecto en este mundo. ¿Ves? Todos somos pecadores, ¿verdad? Y Jesús vino por los pecadores, para sanarnos, para perdonarnos y para limpiarnos. Y entonces yo iba caminando con ella por una acera. Y entonces en la acera, ¿verdad? Ahí en el porche había un nacimiento, un nacimiento de barro, y donde estaba pues la imagen que le ponen José, María y Jesús y el burrito que lo acompaña, ¿verdad? Y entonces estaba ahí, y cuando mi hija tenía como quizás como unos 4 o 5 años, y mi hija cuando los miró, ella me dijo, mami, mira, ahí está Jesús, ¿verdad? Entonces, y yo inmediatamente, yo le dije, hija, ese no es Jesús, el de nosotros. Cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos a alabar a Jesús, ese no es. Y ella, pues claro, es lógico que ella se quedó así pensativa, pero yo le digo, nuestro Jesús está en los cielos, está allá sentado con nuestro Padre, ya. Y entonces nosotros no tenemos un Jesús pintado, no tenemos un Jesús hecho de barro. Ese Jesús, ese es un Jesús, pero ese Jesús es de la gente que no cree en el verdadero, sino que ellos lo han hecho. Yo le expliqué y mi hija entendió. Eso se le quedó en la mente. Bendito y sea alabado al Señor. Y sin embargo, gente, pues yo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y traté y luché de instruir a mis hijos lo que yo sabía, pues bendito y alabado sea el Señor. Pues no les digo que fui la madre perfecta, no les digo que no pequé porque realmente necesitaba que Dios me perdonara, necesitaba que Dios me sanara, necesitaba que Dios sanara mis heridas, que Dios vendara mis heridas, que Dios ungiera, bueno, que Dios me consolara mis lágrimas, que Dios hiciera en mí una nueva criatura. ¿Ves? Porque es lo que necesitamos cuando venimos a Jesús, ser una nueva criatura. Mientras no vengamos a Jesús de corazón, como dice el salmista David, con un corazón contrito y humillado, todavía no vamos a conocer a Jesús.
vamos a conocerlo así, pasajero, del diente al labio. Ah, sí, Jesús, no. Pero cuando venimos a Jesús reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y reconociendo que Él murió por mí y por ti, y reconociendo de que Él derramó su sangre, ¿ves? En otras palabras, así como nosotros derramamos nuestra sangre cuando parimos a nuestros hijos y los amamos y luchamos por ellos, como entonces así mismo Jesús estando en nosotros muertos en el pecado, Jesús vino y también derramó su sangre para darnos vida. Así es que somos nuevas criaturas en Cristo. O sea, de que podemos decirlo así simbólicamente, pues también en el nacimiento, para poder nacer en Jesús tuvo que derramar su sangre. Bendito y alabado sea nuestro Dios para salvarnos, para liberarnos. Bendito sea nuestro Dios. Pero gente, ¿verdad? No es justo que nosotros las madres, nosotros los padres también, ¿verdad? No es justo de que no se interesen por sus hijos. Necesitamos interesarnos por nuestros hijos. ¿Por qué? Así como Jesús se interesó por Pedro, por Juan, por Mateo, por Lucas, por Jacobo, por Santiago, y se interesó por ellos y les enseñó y los instruyó, y eran hombres, habían unos hombres que eran de carácter duro, habían hombres humildes, habían hombres estudiados, habían hombres cobradores de impuestos como Mateo, habían hombres como Lucas, que era un doctor, era un hombre preparado, habían hombres que a pesar de mucha preparación fueron hombres crueles como Pablo. Pablo fue un hombre cruel que persiguió a la iglesia y mató y llevó a los cristianos ahí al Coliseo romano para que aquellos se entretuvieran con los leones y con las luchas que tenían. ¿Ves? Entonces realmente, gente, pero Dios nos enseñó, Dios nos preparó, Dios preparó a esa gente. ¿Y para qué? Para que ellos prepararán a otros. Y dice la palabra de Dios que fueron 70, que fueron 12, de 12 fueron multiplicándose a 70, y de 70 fueron multiplicándose, enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque ellos no iban a ser eternamente y para siempre. Yo no voy a ser eternamente y para siempre. Yo tengo que anunciar la palabra, tengo que predicar la palabra, tengo que decir de que hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que cambia la vida, un Dios que te transforma la vida, un Dios que te hace una mujer guerrera, un Dios que te hace un hombre, un soldado guerrero, un Dios que nos transforma, que nos hace, nos da vida, nos hace personas sensibles, nos hace el corazón de piedra, lo convierte en corazón de carne, nos quita esa venda como Lázaro, que le quitó la venda y nos saca del sepulcro, nos saca de donde estamos muertos en pecados, en deleites y en incredulidad y en tantas cosas. Y también, ¿verdad? El Señor ha hecho grandes cosas, gente. El Señor ha hecho grandes cosas. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan, los paralíticos se levantan. Bueno, Dios ha hecho grandes cosas. Entonces, todas esas cosas, gente, tenemos que anunciarlas, tenemos que publicarlas, de que Dios es Dios grande, Dios es poderoso, y Dios no es hecho de ninguna mano de hombre.
Dios no es hecho de barro, no es hecho de oro, no es hecho de plata, no es hecho de bronce, no es hecho de pensamiento humano. ¿Ves? Como hacían los faraones, que le ponían cara de hombre y manos de león, cuerpo de humano y los pies de pescado y bueno, rostro de toro y así. Dios, o sea, imaginaciones mutantes, ¿ves? Por eso es que el hombre, ¿verdad? Vive ideando, quitándose una cosa, quitándose una oreja, poniéndose otra, nos quitamos la ceja, nos ponemos otra, nos quitamos el pelo, bueno, y en fin, vivimos ahí, ¿verdad? Que se va a llegar el tiempo cuando el ser va a ser deformado por completamente, va a quedar personas mutantes, personas que han cambiado, bendito, han cambiado la imagen de Dios. ¿Ves por qué? Porque se dejan llevar por el consejo, se dejan llevar por los pensamientos de otras personas, ¿ya? Y no quieren escuchar la voz de Dios. Pero la palabra de Dios, gente, la palabra de Dios es verdadera. ¿Ves? Y dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tienes que seguir leyendo tienes que leer, ¿verdad? El texto que sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ves? Le hablaron. Entonces, no solamente, ¿verdad? Si a mí me hablan, yo tengo que hablarles también. Hablarles a los de mi casa, porque el juicio, gente, comienza, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El juicio tiene que comenzar, dice, por casa. Primero por casa. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios, gente, nos enseña. Mire que hay que meditar mucho, gente, en la palabra de Dios. Porque, mire, dice la palabra de Dios que si el justo, dice, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva. Si el que cree se va a salvar, dice, con dificultad, ¿verdad? Se va a salvar con dificultad. ¿Y por qué se va a salvar con dificultad? Dice en Primera de Pedro 4, 17 hasta el 19, dice, porque es tiempo de que el juicio, es tiempo de que seamos juiciosos, es tiempo que maduremos, es tiempo que crezcamos espiritualmente, que ya no estemos pensando en que somos niños y niñas, ves, que no saben lo que hacen, ¿ya? Pero dice que comience por la casa de Dios, que comience por aquel que cree. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El Evangelio es de Dios y el Evangelio es la buena nueva de salvación. Así que el Evangelio no es de hombre, ¿ves? No. Aunque digan muchos, sí, que la escribieron hombres, es lógico, Dios quiso usar al hombre, ¿ves? Para que escribiera, pero es pensamiento de Dios, es pensamiento, viene del pensamiento de Dios, viene de la mente de Dios, no viene de la mente del hombre, porque todo lo que el hombre piensa, ¿verdad? Todo lo que el hombre hace se desvanece, pero lo que Dios hace no se desvanece. Él dice, ¿verdad? El cielo y la tierra pasará, pero dice, mis palabras se van a mantener siempre. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, dice, Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres. Él vino para darnos las buenas nuevas, las buenas nuevas. Por eso mucha gente le seguía. Y entonces dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban abatidos, aquellos que estaban desconsolados, aquellos que estaban oprimidos, aquellos que estaban angustiados. ¿Ves? Porque cuando antes sin Cristo, cuando no había venido Jesucristo, se hacían cosas desagradables. Aquellos que tenían, los religiosos, pedían que a los hijos se les sacrificaran, se les llevaran al niño recién nacido para sacrificarlo y matarlo, degollarlo, hacerle daño. Y entonces esa madre quedaba desconsolada, quedaba atribulada, angustiada. ¿Ve? Y entonces dice, por cuanto me ha ungido, dice, me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? A darle libertad a aquellos que estaban cautivos en el dolor, cautivos en la angustia, cautivos en la mentira. Y aún fue Jesús cuando murió. Jesús fue, dice la palabra de Dios, al centro de la tierra, ahí donde estaban cautivos, donde estaba Abraham, donde estaban todos los que habían muerto creyendo. Ellos estaban esperando el advenimiento, ellos estaban esperando la promesa, y Jesús llegó ahí a sacarlos también y se los llevó con él cuando Jesús se fue para el cielo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y entonces dice, ¿verdad? Dice, y vista a los ciegos, porque muchas veces viendo gente no vemos y oyendo no oímos. ¿Ves? Porque muchos en aquel tiempo miraron las grandes señales y prodigios que Jesús hizo y no creyeron, aún no creyeron. ¿Ves? Y entonces dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es el evangelio de la paz, porque Dios quiere que nosotros tengamos paz, tengamos tranquilidad, vivamos en armonía, vivamos gozosos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es que, gente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice que el juicio comience por casa. Primero, si la palabra llega a ti, primero tienes que predicarle a tu familia, primero tienes que predicarle a tus hijos, primero tienes que enseñarle a tus hijos. ¿Ves? Y entonces dice, si el justo con dificultad se salva, si ahora el que cree con dificultad se salva, dice, ¿en dónde? ¿En dónde aparecerá? Dice, el impío, y en dónde aparecerá el pecador. Entonces, ¿cuál va a ser el fin del impío y el pecador? Si nosotros, los que creemos, nos vamos a salvar con dificultad, porque no somos perfectos, no hacemos las cosas perfectas, fallamos, siempre fallamos. Por eso siempre tenemos que estarle diciendo, Señor, perdóname por la mala mirada, perdóname porque hablé de mi prójimo sin querer, perdóname, Señor, porque critiqué, perdóname, Señor, porque metí un cuento. No quería hacerlo, pero lo hice, Señor, perdóname. ¿Ves? Y entonces dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? De que pongamos, como dicen, ¿verdad? Usemos la mente. Es necesario que usemos el corazón. Es necesario que usemos nuestros 5 sentidos que tenemos. Bendito y alabado sea el Señor. Porque el tiempo, gente, el tiempo está peligroso. Y la palabra se cumple. La palabra de Dios es verdad. Porque Dios es verdad. ¿Ves? Entonces, el cielo y la tierra, dice, va a pasar. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Ves? Y se tiene que cumplir. Así como el Señor lo ha dicho, se tiene que cumplir. Ni una jota ni una tilde, porque a veces nosotros nos comemos las jotas, a veces nosotros nos comemos las tildes, a veces nosotros nos comemos las comas y los acentos, y entonces le damos otro sentido a la palabra. ¿Ves? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Dios
la palabra de Dios se cumple. Así es que, gente, interesémonos por nuestros hijos, interesémonos por nuestra familia. ¿Ves? Primero nuestros hijos, primero nuestra casa y después, bueno, la familia, los parientes, los vecinos, nuestro reparto, nuestra ciudad, nuestro país. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién es el que le puede dar la paz y la tranquilidad a nuestro país, a nuestra familia, a nuestro hogar? Porque a veces el hogar está en pleitos, en celos, en iras y en contienda, envidia y tantas cosas, porque para eso está el mal, para eso está el diablo, ¿ves? ¿Para qué? Para traer disensiones, para traer mentiras, para traer herejías, para traer idolatría, para traer tantas cosas malas, ¿ves? Porque esa es la semilla del maligno, ¿ves? Sembrar esa semilla de discordia. Así es que, gente, pues preocupémonos por nuestra familia, ya, mujeres, hay que atender a la palabra de Dios y cuida a tu hijo y cuida a tu hija, porque si no los cuida, entonces otro va a hacer y deshacer de ellos. Así es que en el nombre de Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Gente, no se olviden de compartir la palabra de Dios, no se olviden de escuchar la palabra, porque la palabra es buena. Lo que tú comas, entonces eso vas a producir en tu vida y eso es lo que vas a hacer. Si tú comes mal, pues entonces te vas a mantener enferma, angustiada y desesperada. Pero si tú comes bien, ¿verdad? Estoy hablando de lo espiritual y tanto de lo material también, ¿ves? Entonces, lo que nosotros le pongamos a nuestra mente, eso vamos a hacer. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que miremos los tiempos, ¿ves? Porque los tiempos hablan, gente. Los tiempos hablan. Y no pensemos de que vamos a regresar al pasado, porque lo que pasó, ya pasó. Y lo que será, ya fue, dice. Y lo que ha de ser, pues ya será. Y Dios va a restaurar todo lo que hemos perdido. Dios lo va a restaurar, pero creyendo en Él. Pero si no crees, pues entonces solo va a venir ruina y destrucción. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor, por permitirme llevar esta palabra. Gracias, Padrecito lindo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te lo agradezco. Bendice, oh Dios, a toda mi familia. Bendice a mis hijos. Bendice a mi hija. Bendice, Señor, la Iglesia Luz y Vida. Bendice la gloria de Dios. Bendice, Señor, allá en Colombia, a mi hermano Rudencindo, a Ani, a mi hermano Carepa. Bueno, bendice, Señor, a todos tus hijos donde quiera que estén, Señor, aquellos que son perseguidos, angustiados, atribulados. Ayúdalos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito seas, bendito, bendito y bendito seas, Padrecito lindo. Bendice, Dios, bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Danos fuerza, danos valentía, Señor. Permite que el Espíritu Santo cada día nos llene y nos ilumine para llevar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén, 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 amén.